apoyarnos más fuerte y que sea con toda la emoción que se necesita. ¿Listos, niños? Listos. Se nos invitó a presentar pues 2 cantos escolares. Formaditos. 1, 2, 3. Y se dieron algunas indicaciones para elaborar la bienvenida al subcomandante Marcos y a todo el contingente que venía con él. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, un programa en el que conversaremos con Fernando Belauzarán. Fernando es legislador mexicano del PRD que ha presentado iniciativas acerca de el control de la cannabis, de la marihuana, la atención a las adicciones y la rehabilitación, y también una iniciativa para la reducción de las dosis de posesión en este tema de la despenalización efectiva del consumo en México. Fernando Belauzarán, gracias por estar aquí en este programa. Gracias a ti, encantado. Te invitamos en una fecha como esta porque, a ver, estamos viendo en Estados Unidos lo que está sucediendo y desde luego México y el resto de América Latina y del mundo no puede ser ajeno a esa dinámica, a esa ruta, digámoslo así. Estamos viendo cómo en Nueva York están anunciando precisamente en estas últimas horas la legalización o la regulación del consumo de la marihuana, un estado de la Unión Americana muy restrictivo, uno de los estados más restrictivos en materia de consumo de marihuana en términos regulatorios, que da un paso. No es como lo que vimos al principio de este 2014, donde Colorado veía las filas de personas para comprar por primera vez legalmente con fines recreativos marihuana en los Estados Unidos, pero con la restricción o la mesura del caso, si fuera así, es Nueva York dando este anuncio y esta decisión. La escuchamos y regresamos en esta conversación desde México, analizando lo que ocurre allá y acá sobre la marihuana y las nuevas definiciones que el mundo toma al respecto. Hola, ¿qué tal, Carmen? Pues así es, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que autorizará el uso de la marihuana con fines médicos, haciendo del estado el 21º que adopta la norma y el más grande. Cuomo, que en el pasado se opuso a la medida, dijo este miércoles durante su discurso anual sobre la situación del estado que se creará un programa piloto limitado y se permitirá a unos 20 hospitales recetar la hierba con fines médicos. Escuchemos parte de sus declaraciones. Estudios recientes muestran que la marihuana medicinal ayuda a reducir el dolor en pacientes en tratamiento de cáncer y otras enfermedades serias. 20 estados ya han comenzado a utilizar este programa. El cambio de política de Cuomo, Carmen, que hasta ahora se había opuesto a un programa de uso médico de la marihuana, llega pocos días después de que el estado de Colorado comenzó la venta de marihuana, precisamente el pasado día 1 de enero. A pesar de su cambio de política, el plan anunciado por Cuomo es el más limitado que el de los otros estados, ya que en Nueva York, por ejemplo, en principio solo se permitirá la venta de la sustancia a personas que padecen enfermedades graves, mientras que en otros estados la dispensación de la marihuana es un poco más flexible. Y bueno, está la información que tenemos desde los Estados Unidos. Carmen, regreso contigo a la Ciudad de México. Fernando Belauzarán, ¿qué decir? Hay un... Nueva York. Sí, claro, emblemático. Y hay un proceso creciente y irreversible en Estados Unidos para regular la marihuana. Washington y Colorado solamente son, digamos, la avanzada, pero muchos lo van a alcanzar también en el ámbito recreativo. Lo acabamos de ver también en América Latina, con Uruguay recientemente haciendo, en mi opinión, una muy valiente regulación, adelantándose a los tiempos. Me parece que es lo que deberíamos hacer en México, verlo como una oportunidad. Por muchos años decían que no podíamos discutir la legalización en México, la regulación en México, hasta que el consumidor no lo hiciera, porque somos un país básicamente productor de tránsito. Pues bueno, eso ya está ocurriendo. Y la pregunta es, ¿qué caso tiene que sigamos matándonos en México
para evitar que pase una sustancia a un país que ya la tiene regulada y permitida. Por cierto, una de las principales, de los primeros consecuencias que vamos a tener con este creciente regulación de Estados Unidos es que mucha de la marihuana que sigue Estados Unidos se va a quedar en el país y por lo tanto van a bajar los precios y la accesibilidad. Y otra de las consecuencias que vamos a tener es que en muy breve tiempo habrá marihuana recreativa en la frontera y cualquiera que conozca la vida ahí sabe de esta relación frenética que tenemos en la frontera. Pues hay que decir que Tijuana es la frontera más transitada en el mundo. Pues cuando California tenga marihuana recreativa, que puede votarlo en 2014 o más tardar en 2016, están ellos en este proceso de recolección de firmas para ver cuándo hacen su referéndum, pues nos va a dejar en una situación muy difícil. Yo lo que creo es que nos tenemos que anticipar y planear nuestra transición e incluso verlo como una oportunidad. Nadie ha pagado mayores costos en la guerra contra las drogas que México. 70,000 muertos, 26,000 desaparecidos, un número incuantificable de desplazados internos por esta guerra contra las drogas, pues, y que además no llegó a ninguna parte, porque nadie puede decir que ahora las organizaciones criminales son más débiles o nosotros estamos en mejores condiciones que cuando inició esta campaña con todo desatada en el gobierno de Calderón, ¿no? Que creo que nos demostró que no se puede ganar esta guerra. Si algo le tenemos que agradecer es nos demostró que ese camino no es viable, ese camino. Entonces debiéramos verlo como una oportunidad. Si nos tomamos como momento clave del prohibicionismo el Tratado Único de Estupefacientes de la ONU de 1961, pues es el mismo año del Muro de Berlín. Y yo lo que creo es que Washington, Colorado, lo que está pasando ahora en Nueva York, Uruguay, le están quitando más de un ladrillo al muro de la prohibición, que no ha conseguido uno solo de sus objetivos, porque el consumo no ha disminuido y se han generado, no solo se han fortalecido las bandas criminales, sino se han generado una cantidad de consecuencias no deseadas, como un estado debilitado. O sea, hay que ver cómo está ahora en nuestro país con Michoacán, etcétera, donde se habla incluso de estados fallidos o partes del territorio donde no controla el Estado mexicano. Por supuesto, la regulación de la marihuana no va a acabar con eso de la noche a la mañana, pero sí es un paso importante y fundamental. El primer paso, y ese siempre es el que yo diría más, el que cuesta más trabajo, pero que tiene mayores consecuencias, mayores alcances, es un paso necesario a una nueva política de drogas. Una nueva política de drogas, Fernando Belauzarán, que tú lo planteas también de alguna manera, no se le puede adjudicar, digamos, una solución mágica a un conflicto tan amplio derivado del consumo, del tráfico de drogas y todo lo que involucra este tema, simplemente por una legalización, que es muchísima pena. ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de decisiones tiene que ir tomando un país como México, que efectivamente está montado en una maquinaria de violencia asociada pues a una pugna de liderazgos y de combate al crimen organizado que ha traído, como dices, decenas de miles de muertos? México, si no el más, uno de los que más ha traído costos humanitarios y humanos precisamente por esta situación. ¿Cómo imaginar desmontar esa estructura que tiene que ver con políticas públicas, con decisiones que tienen que reinventarse? Sí, claro. Dices, es el primer gran paso, pero desde luego no el único. ¿Cómo imaginar eso, la reinvención del tema? Sí, claro. Mira, un elemento clave que yo creo que podría ser un elemento transitorio es hacerle caso a todos estos intelectuales, los 4 secretarios de Estado que plantearon una despenalización efectiva del consumo. Ahora se dice que está despenalizado, pero la tabla que está en la Ley General de Salud es irrisoria, 5 gramos. Entonces tenemos nuestras cárceles llenas de consumidores o se les extorsiona, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas es revisar las dosis de posesión. Otra, por supuesto, es darle posibilidad a los estados, a las entidades, para que puedan avanzar en una regulación más abierta. El Distrito Federal ha manifestado su intención de llevar a cabo una regulación, avanzar en la parte medicinal, en la parte quizás del autocultivo, etcétera, y para eso se necesitan algunos cambios en las leyes federales. Pues contribuyamos. Yo creo que el gobierno federal debiera tener un poco de visión, tener visión de Estado, entender que esto es irreversible, que esto no lo puede evitar,
y que mejor hagamos una transición, insisto, que lo vea como oportunidad y por lo tanto que pueda permitir que las entidades que que estén en estas condiciones puedan avanzar. Yo creo que ahí el Distrito Federal, que ha dado muestras tanto el jefe de gobierno como la Asamblea Legislativa, pues en lugar de ponerle obstáculos, debiera ayudárselos. Y en ese sentido, ampliar las facultades de los estados para decidir su política de drogas, sobre todo en lo que tiene que ver con el narcomenudeo, que de por sí ya es concurrente las entidades, pero todavía sigue siendo muy centralista la política de acuerdo a la Ley General de Salud. Yo creo que podemos hacer algunos cambios, pero tenemos que plantearnos esta década, porque en esta década estoy convencido que al menos California, Arizona y Nuevo México van a tener marihuana recreativa. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? Lo que va a pasar es que, como yo le llamaría una ironía trágica, es que esto empezó para evitar que entrara la marihuana a Estados Unidos. Ahora va a acabar siendo que México va a importar marihuana a los Estados Unidos cuando la historia empezó al lado contrario. ¿Por qué lo digo? Porque están generando... Perdón que te interrumpa, es que acabas de decir una frase que es muy sugerente. ¿Qué pasa con la idea de importar marihuana legal si en Estados Unidos hay marihuana legal y un ciudadano de otro país quiere importar algo en el libre comercio que hoy existe y el TLC y demás? ¿Te puedes imaginar esa escena? Y alguien diga, bueno, aquí no es legal, pero puedo importar lo que es legal allá, pero no es acá, es complicado en el libre comercio, ¿no? Sí, claro, habrá también un debate sobre eso, pero más allá de eso es que así como pasa la marihuana de México a Estados Unidos durante décadas pasó, pues va a pasar de Estados Unidos a México, porque están usando los avances tecnológicos para hacerlas más, están haciendo semillas transgénicas. Claro, hay dispensarios que ya tienen patentadas sus semillas. Un dispensario mediano en Colorado ofrece alrededor de 150 tipos distintos de marihuana, variedades de marihuana. Las hacen en invernadero, las hacen hidropónicas, las hacen, insisto, con la máxima tecnología. Y por supuesto que en esta lógica en la que estamos, vamos a acabar importándolo. Cuando la restricción vino de Estados Unidos a México para que les cuidáramos de alguna manera su traspatio, entre comillas, así nos ven, ¿no? Para que no pasara la droga, sin mucho éxito, por cierto. Bueno, pues Fernando, todo un asunto que desde luego dará o debería dar mucha materia para discutir en todo el mundo, está dando mucho de qué hablar, por supuesto, pero no podemos no ver el significado profundo que tiene que la Unión Americana esté en esta ruta que pues ya has comentado. Vamos a la pausa y volvemos en esta conversación con